Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos a una lección más de su canal de Regreso a las Sendas Antiguas. Hoy vamos a abordar un tema que está estipulado en el Nuevo Testamento y queremos enfocar una pregunta y tratar de resolver esta pregunta a través de lo que nos diga la Escritura. Así que la pregunta del tema del día de hoy es la siguiente: ¿fue Jesús el profeta prometido a Moisés en Deuteronomio capítulo 18 versículos 15 al 19? Esa es una pregunta que necesitamos responder, porque en el Nuevo Testamento hay escritos, hay afirmaciones en dos ocasiones donde se dice que Jesús fue ese profeta que fue prometido a Moisés en el texto de Deuteronomio capítulo 18 versículos 15 al 19. Luego, necesitamos saber si podemos encontrar y verificar alguna evidencia que apoye el sí, que efectivamente Jesús fue ese profeta. O igualmente si podemos encontrar y verificar alguna evidencia que nos diga que no, que Jesús no fue el profeta que fue prometido a través de Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 18. Así que, basándonos en lo que encontramos en la escritura hebrea, podremos concluir con la identificación sobre quién realmente podría ser este profeta, sobre el cual Dios le habló a Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Sabemos que el mensaje del libro de Deuteronomio, aparte de ser un resumen, un recordatorio de los principales eventos del pueblo de Israel y de su travesía por el desierto, es también una advertencia para que Israel no fuera a caer en las costumbres, en imitar las costumbres de los pueblos que prontamente irían a conquistar. Estamos hablando de los pueblos que estaban radicados en Canaán. Y que además para ese entonces ya Moisés no estaría más al mando del pueblo. El pueblo ya no tendría a Moisés. Así que aquí en este momento de la historia de Israel, Dios quiere enviar un mensaje y alentar al pueblo a escuchar y obedecer a un profeta tal como Moisés, sobre el cual Dios pondría sus palabras en la boca de este profeta, y el pueblo estará comandado a obedecer a este profeta, so pena de ser juzgado por no haber escuchado y obedecido lo que este profeta les dijo. Ahora, ¿quién podría ser este profeta? Podría ser Josué, podría ser Samuel, podría ser Isaías, podría ser Jeremías, podría ser Ezequiel. Bueno, vamos primeramente a ver qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de esta afirmación. Y lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 22, se nos dice: porque Moisés verdaderamente dijo a los padres. Aquí está hablando Pedro, un discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Continuamos. Dijo Pedro: el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos como yo, aludiendo a lo que dijo Moisés. A él oiréis en todas las cosas que os diga. Y sucederá que toda alma que no escuche a ese profeta será destruido de entre el pueblo.
Eso lo tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 22. Y más adelante, en el capítulo 7, versículo 37, en el momento en que Esteban está recopilando la historia de Israel, en el versículo 37 del capítulo 7, Esteban dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Así que tenemos dos afirmaciones en el Nuevo Testamento que califican a Jesús como el profeta que fue prometido a Moisés para el pueblo durante el tema, prácticamente ya en la culminación de la travesía por el desierto. En este momento Moisés estaba terminando de escribir el libro de Deuteronomio o Devarim, y el Eterno sabía que el pueblo iba a quedar sin un líder que habría tenido por tantos años. Así que el pueblo, para que no se desanimara, el Eterno hizo esta promesa a Moisés. Bueno, entonces vamos primeramente a leer qué realmente le dijo el Eterno a Moisés. Y vamos a ir al capítulo 18 de Deuteronomio, donde hay una porción, la primera porción del versículo 1 al versículo 13, habla de las porciones de los levitas, que ellos no deberían, como no podían recibir una heredad porque estaban al servicio del templo, entonces ellos, su heredad serían lo que el pueblo trajera como ofrendas. En el versículo 9, el Eterno hace una amonestación contra las costumbres paganas. Esta amonestación está en el versículo 9 y la vamos a leer. Dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, estas naciones eran muy malas, quemaban a sus hijos como sacrificios, tenían costumbres bastante que eran como una abominación para Dios, y eran costumbres paganas, idólatras. Y luego dice en el versículo 10: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todo esto es abominación para Dios. Y esto era lo que esas naciones estaban haciendo. Luego este capítulo 18 es una advertencia para que el pueblo no se atreva a seguir esas costumbres. Porque, versículo 12, porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Dios echa estas naciones de delante de ti. Es por eso que ya la maldad de estas naciones llegó a su límite, y Dios, a través de la conquista de Israel de la tierra de Canaán, iba a castigar a estas naciones. Entonces, en el versículo 13, Dios dice a través de Moisés al pueblo: perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto. O sea, que ellos imiten las costumbres, no les es permitido. Luego, en el versículo 15 del capítulo 18, es donde Dios promete un profeta como Moisés. Dice, versículo 15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará
el Señor tu Dios. Y dice, a Él oiréis. Conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Aquí, en el versículo 16, se está refiriendo al monte Horeb, es decir, al monte Sinaí, cuando estaban recibiendo los 10 mandamientos, y el pueblo no pudo escuchar, no aguantó escuchar las voces que salían de la manifestación de Dios, del Eterno, y le pidió a Moisés que no permitiera que él siguiera hablando, porque ellos estaban muy temerosos. Entonces responde en el versículo 17 Moisés y dice, y el Eterno me dijo, han hablado bien lo que han dicho. O sea, Dios quería que el pueblo mostrara temor cuando él hablaba. Y luego en el versículo 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Le está hablando a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Aquí Dios está siendo muy específico. Aquí no hay campo para confusión. Luego dice, continúa Dios diciéndole a Moisés en el versículo 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, o sea, este profeta, yo le pediré cuenta. Hay una advertencia. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y por último, en el versículo 22 del capítulo 18, dice, si el profeta hablare en nombre de Dios y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, eso es palabra que Dios no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengan temor de él. No le obedezcan. Pero según la Torá o la ley de Moisés, este profeta debería morir. ¿Por qué? Porque presumió ser profeta, dio una profecía y no se cumplió. Y Dios está diciendo que si no se cumple, entonces no es palabra de Dios. Esto es lo que tenemos en el capítulo 18 de Deuteronomio. Ahora, como ya dijimos, el contexto del pasaje en realidad tiene un doble propósito. Ya como vimos, primeramente, advertir al pueblo para que no imitara las costumbres de los pueblos que ya estaban ahí, de los cananeos. Y el otro tema de esta parte del capítulo 18 era establecer la autoridad de todos los verdaderos profetas futuros. Si, como pueden afirmar los cristianos, los católicos y los mesiánicos, solo se refiere a Jesús, aquí este pasaje, entonces ¿de dónde sacarían su autoridad los otros profetas? Ezequiel, Jeremías, Samuel, Isaías. Si Deuteronomio 18 está hablando específicamente de Jesús, creo que tenemos derecho a pedir pruebas, que no sean solo lo que dice el Nuevo Testamento. El pasaje en Deuteronomio 18 apunta exclusivamente a un solo profeta. ¿Podría Samuel encajar en este pasaje? ¿O podría Isaías? ¿O podría Ezequiel o Jeremías, Oseas o Zacarías?
Vamos a responder esta pregunta con un pasaje muy puntual y muy exacto que está en el libro del profeta Jeremías. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, dice Jeremías, Dios le está hablando a Jeremías. Y Jeremías dice, entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Este versículo responde la inquietud del profeta que fue prometido a Moisés. Porque aquí literalmente dice que Dios puso sus palabras en la boca del profeta Jeremías. En el Nuevo Testamento no encontramos nada que se nos diga que Dios puso sus palabras en la boca de Jesús. En ninguna parte. Ni de cerca. Entonces, aquí tenemos una respuesta de que el profeta pudo ser Jeremías. Y en Isaías también hay otro pasaje donde Dios habla de limpiar los labios de Isaías y poner palabras en su boca. Luego, esa pregunta que nos hicimos al principio, la estamos respondiendo parcialmente acá. ¿Por qué parcialmente? Porque nos falta la otra mitad. O sea, si esto me dice que no pudo ser Jesús, porque aquí lo que dice es con respecto al profeta Jeremías, entonces nos falta es responder a una de las preguntas. Y la pregunta es esta. ¿Podemos encontrar y verificar alguna evidencia que apoye el no, que Jesús no pudo haber sido ese profeta? Sí, en el mismo Nuevo Testamento encontramos unas evidencias. Así que llamar a Jesús profeta no sería un buen augurio para él ni para los creyentes nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque veamos qué profecías dio Jesús y si realmente se cumplieron. El siguiente pasaje lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículos 38 al 40. Y este pasaje de Mateo donde Jesús está dando una señal para predecir su resurrección. Entonces, respondieron algunos escribas y fariseos diciendo, Maestro, nos gustaría ver una señal de ti. Pero él le respondió, una generación mala y adúltera busca una señal, y no habrá otra señal que la señal de Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. De aquí tenemos uno de los pasajes donde los cristianos fundamentalistas insisten en que Jesús debe ser considerado un profeta, porque predijo su propia desaparición y su resurrección. Pero encontramos un problema. El único problema, y es un gran problema, es que Jesús nunca se apareció a ninguno de sus detractores para decirles, mire, ustedes estaban equivocados, vea que yo sí resucité.
No, eso nunca sucedió. Eso hubiera establecido la veracidad de su afirmación. Entonces, por eso desvirtuamos. Esto se desvirtúa por la falta de haber verificado el tema de la resurrección. Y hay otro punto. A Jesús nadie lo vio resucitar. Nadie. Y si ustedes leen los evangelios, van a encontrar diferentes historias que no concuerdan la una con la otra. Entonces, hay muchas preguntas y no hay respuestas. Entonces, hay muchas dudas. Ahora, este sería un punto en que la profecía no se cumplió porque no se pudo corroborar si realmente resucitó o no. ¿Por qué? Porque los detalles de la resurrección son de amigos y discípulos de Jesús, pero nunca de alguien que estuviera en contra de las enseñanzas o del grupo de Jesús. Así que en cierto sentido nos puede presentar unas dudas. El otro tema que tenemos para desvirtuar que Jesús fue profeta o que las profecías que dio Jesús no se cumplieron, la encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 28. Aquí Jesús prometió claramente que algunos de sus discípulos, en el momento que Él les estaba hablando, todavía estarían vivos cuando Él regresara. Y han pasado casi 2000 años desde que Jesús se fue y también sus discípulos murieron. Y Él no regresó, ni ha regresado. Y esa profecía de Mateo 16, 28 se dio desde el punto de vista de que Jesús estaba hablando de un tiempo sumamente corto dentro de esta generación, de las personas que estaban ahí presentes delante de Él, que no todos iban a morir antes de que el último que fuera a morir lo viera a Él venir por segunda vez. Pero eso no sucedió. Todos murieron. Jesús murió, los discípulos murieron y ya han pasado 2000 años y no ha regresado. Esa profecía desvirtúa a Jesús como profeta porque no se cumplió, ni se ha cumplido. El Jesús de Mateo hace una declaración explícita sobre su expectativa de regresar dentro de la vida de muchos de sus contemporáneos que lo estaban escuchando en ese momento. Y esto nos lleva a otra parte, donde en Mateo capítulo 10, versículo 23, Jesús les declara: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. En este versículo vemos que el Jesús de Mateo prometió regresar antes de que los apóstoles visitaran todas las ciudades de Israel. Jesús encarga a los 12 apóstoles que sean misioneros del pueblo de Israel. El autor de Mateo comenta y dice: a estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo: por camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué sería que Jesús no quería que los apóstoles fueran a predicarle a los gentiles? ¿Se ha preguntado usted esto alguna vez? Hay otro tema
que fue enseñado en este mismo canal, donde yo digo que Jesús no vino a predicarle a los gentiles. Entonces, él mismo dice, no vayáis por el camino de los gentiles, ni en ninguna ciudad de los samaritanos, que eran considerados gentiles, no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí Jesús ordena a los 12 apóstoles que lo proclamen exclusivamente al pueblo de Israel. O sea, no a los gentiles. Jesús luego les dice a los apóstoles que el Hijo del Hombre está programado para llegar antes de que lleven a cabo la visita de todas las ciudades de Israel. Esta es la tercera vez que se usa la declaración inmediata, el reino de los cielos se ha acercado. La primera vez fue por Juan Bautista, en Mateo 3:2. Luego Jesús lo usó como su proclamación de apertura, o sea, la inminente venida del Hijo del Hombre para marcar el comienzo del reino de los cielos. Y esto se expresa como que ya casi ya está aquí, el reino de los cielos se ha acercado, la era mesiánica se ha acercado. Pero han pasado 2000 años y no se ha acercado. Y en el Nuevo Testamento ustedes van a notar que en esa época y en el contexto de los seguidores de Jesús existía la creencia de que ya el fin del mundo estaba cerca. Eso mismo lo predicó Pablo. Y entonces vieron en Jesús a ese Mesías de la era mesiánica y comenzaron a añadirle todas las profecías que tenían que ver para la era mesiánica. Pero sabemos que se equivocaron, porque la era mesiánica no había llegado, ni aún ha llegado todavía, y ya han pasado 2000 años. Bien, así que el próximo regreso de Jesús, el Hijo del Hombre, vendrá rápidamente como se prometió, pues esto nunca ocurrió. Además, el cumplimiento de Mateo 10:23 tendría que haber ocurrido a más tardar para cuando muriera el último del grupo original de los apóstoles. Ese evento pasó hace ya 2000 años. Y de hecho, todos los que vivieron con Jesús murieron en esa época. Y su promesa sigue sin cumplirse. Ahora, según el Nuevo Testamento, ¿después de cuánto tiempo prometió Jesús regresar a la tierra? Pues los supuestos comentarios de Jesús, porque aquí tenemos que darle un espacio a si realmente Jesús dijo estas cosas. Porque los supuestos comentarios sobre la segunda venida presentan un problema para el cristianismo, o para el catolicismo, o para el mesianismo. Algunas de sus declaraciones anticipan un regreso rápido, en Mateo 10:23, como lo acabamos de ver, en Marcos 9, en Juan 14, y hay otros comentarios que son menos seguros y suponen un intervalo indeterminado antes del regreso, como es en Mateo 12, o en Marcos 13, o en Hechos capítulo 1, versículo 7. Y en un caso se dice que Jesús dijo que no sabía cuándo regresaría. Eso está en Marcos capítulo 13, versículo 32. Entonces podemos decir que Jesús no hizo ninguno de estos comentarios. Pues estas diversas declaraciones revelan que el mito, y vamos a decir que es un mito, el de la segunda venida, porque se explicó de diferentes maneras a medida que el tiempo se alargaba y Jesús no venía. Porque el intervalo de tiempo se alargaba
desde la muerte de Jesús. Entonces, a medida que se alargaba el tiempo, pues iban como cambiando el tema de la segunda venida. Y es que debemos tener en cuenta que los evangelios se escribieron 50, 60, 70 años después de la muerte de Jesús. Y pudo tener muchos cambios. Pudo haber muchas cosas que Jesús no dijo. Porque no hay testigos oculares. Para la época de la redacción de los evangelios, las personas que vivieron en la época de Jesús ya no estaban por ahí. Ya eran otras personas, con otras ideas, que se apartaron de las enseñanzas del judaísmo. El Jesús de Marcos, después de enumerar todas las tribulaciones que el mundo debe soportar antes de que regrese por segunda vez, exclama: en verdad les digo que esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. Marcos 13:30. También está en Mateo 24:34. Entonces aquí Jesús estaba dirigiendo este comentario específicamente a su generación, a personas de su generación contemporánea, y no a alguna generación futura desconocida. No. Jesús, dirigiéndose a sus discípulos en privado en Marcos 13:3 y en Mateo 24:3, enumeró lo que iba a suceder antes de su regreso. Y luego dijo: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Con respecto a esto, la versión de Marcos agrega: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Marcos 13:13. Por lo tanto, de esta última observación se desprende que al menos algunos de los discípulos sobrevivirían y estarían presentes para presenciar la segunda venida y el fin de los tiempos. Pero tampoco eso sucedió. Según Marcos y Mateo, Jesús esperaba que el período de tribulación ocurriera antes de que muriera el último de su generación. Así se da un límite dentro del cual se deben cumplir las profecías. Cabe señalar que estas tribulaciones no se cumplieron en los eventos de los años 66 o 73, durante la toma del templo por los romanos, y el periodo de la Primera Guerra Judeo-Romana. Todos los contemporáneos de Jesús murieron sin ver el cumplimiento de la profecía de su tribulación. Como resultado, las palabras de Jesús, especialmente la expresión "esta generación", han sido reinterpretadas. Sin embargo, la traducción de "esta generación", como aparece en Mateo 24 y Marcos 13, se refiere a toda la multitud de hombres que vivían en ese tiempo. No hay necesidad de interpretar el versículo: de cierto os digo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan. De otra manera, que Jesús estaba hablando aquí de su generación contemporánea, porque dice "esta generación". Así que esta generación, en la época de Jesús, pasó sin que Jesús regresara. Por lo tanto, nos enfrentamos a otra promesa incumplida de Jesús. Jesús no regresó durante el periodo que él mismo designó específicamente. Algunos comentaristas opinan que esta generación significa la generación viva cuando se cumpla esta profecía, que creen que aún no ha ocurrido. Sin embargo, el texto muestra que Jesús no estaba hablando a una generación futura, no especificada. Él estaba hablando con sus discípulos contemporáneos y les dirigió esta profecía personalmente. Entonces, para concluir, cómo afecta el paso del tiempo la afirmación cristiana de una segunda venida de Cristo? Pues el tiempo que pasa
hace que la doctrina cristiana de una segunda venida de Cristo pierda credibilidad. Si Jesús prometió regresar pronto y los discípulos esperaban con tanta fuerza ver a Jesús regresar y establecer el reino de Dios, y vemos que ninguno de los dos eventos ocurrió, ¿qué puede esperar la iglesia todavía? En esencia, las especulaciones teológicas cristianas sobre la segunda venida de Cristo no representan más que la sistematización de un error. Ninguna cantidad de acrobacias teológicas, cristianas, o católicas, o mesiánicas, resolverá jamás los problemas engendrados por la realidad histórica de que el cumplimiento inminente prometido hace 2000 años no ha ocurrido, como lo estipula el Nuevo Testamento. En pocas palabras, Jesús nunca regresará, ni entonces, ni ahora, ni nunca. Estas son palabras fuertes, pero eso es lo que nos muestra la Escritura. Y tenemos que ver lo que la Escritura nos dice para nosotros estar seguros de lo que decimos. Y la evidencia está ahí, de que Jesús no pudo haber sido el profeta que fue prometido a Moisés en Deuteronomio capítulo 18. Muchas gracias.